tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle de nuevo a través de la señal de TN 23, todo noticias, información las 24 horas del día, y es un enorme gusto el que nos volvamos a encontrar en este espacio de 30 minutos que TN 23 le ofrece, este programa que se llama Por su Salud, donde le damos importantes consejos y también información para que usted la tome en cuenta y la aplique para poder mejorar su salud y la de sus seres queridos. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Marisa Ordóñez, ella es oftalmóloga del Hospital Rodolfo Robles, y vamos a tocar un tema muy importante para todos los padres de familia, algo que en lo personal a mí me encanta tocar, temas pediátricos. Vamos a hablar de la importancia de llevar a nuestros niños a una revisión oftalmológica, ¿verdad, doctora? Bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablarle al público de este canal, porque como usted bien decía, es muy importante la salud ocular de nuestros hijos, ¿verdad? Pero resulta un poco difícil saber como padres de familia cuándo es el momento oportuno para llevar a nuestros hijos a la primera revisión oftalmológica. Bueno, le voy a decir algo, una frase que a mí me gusta mucho, que es: nunca es demasiado pronto, ¿verdad?, para llevar a nuestros hijos o acudir nosotros al médico, y en cambio sí puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Sí. Eso con respecto a que es mejor prevenir, ¿verdad?, que lamentar. En general, cuando tenemos a nuestro bebé, tenemos que, obviamente, si vemos alguna alteración obvia, ¿verdad?, problemas de párpados, ojos, alguna anomalía que es percibible por nosotros, pues obviamente lo llevamos inmediatamente. Ahora, si no viéramos ninguna de estas anomalías obvias, pues tendríamos que estar muy atentos a ver si nuestro bebé sigue objetos, si reconoce nuestra cara, si sonríe cuando nosotros estamos cerca, si reconoce, si agarra las cosas que nosotros le tenemos cerca, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones que nos van orientando para saber si nuestro bebé tiene alguna alteración visual. Si no tuviera nada de eso, pues, y también si es prematuro, ¿verdad? Si nuestro hijo fue prematuro, es importante llevarlo al oftalmólogo. La primera revisión de un prematuro debe ser a las 4 semanas de vida, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan que como está muy chiquito, vamos a esperar a que sea grande, y no, ¿verdad? Como le decía, nunca es demasiado pronto. Hay métodos, tenemos varias cosas que podemos realizar con los recién nacidos, y es mejor llevarlos antes para poder prevenir un problema posterior, ¿verdad?, que ya después ya no puede ser tratable. Entonces, si es prematuro, si tiene antecedentes familiares de alguna enfermedad importante ocular como glaucoma, ¿verdad?, o problemas de la retina, si los papás utilizan lentes, todo ese tipo de cosas nos van orientando para saber que debemos consultar al oftalmólogo. Si no tuviera ninguna de estas cuestiones, pues por lo menos alrededor de los 2 a 3 años de edad sí es bueno hacer una revisión oftalmológica de rutina, ¿verdad?, porque podemos detectar en ese momento alguna alteración de la visión, necesidad de lentes, etcétera, sobre todo que ya inician en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Y entonces es necesario pues que tengan la mejor agudeza visual posible, ¿verdad? Algo muy importante que le iba a preguntar y que usted lo acaba de mencionar es que si estas enfermedades en su mayoría son hereditarias. Depende de cuál, la de lentes, hablaba usted del uso de lentes. Sí, hay muchas miopía y todas enfermedades que pueden ser hereditarias, ¿verdad? Hay algún tipo de glaucoma que sí lo es, algunas otras complicaciones y problemas oculares que sí lo son. En cuanto a alteraciones refractivos, o sea, del uso de gafas, sí, la miopía se ha visto que es familiar, ¿verdad? Que sí hay una tendencia familiar a que si los padres tienen miopía, pues los hijos van a tenerla, ¿verdad? Y entonces pues sí es importante por eso todos esos antecedentes para poder llevar a nuestro hijo lo más pronto posible. Los primeros meses de vida, como usted indicaba, como padre de familia, lo importante es estar atento a cualquier cambio que nosotros podamos observar en nuestros hijos, porque sí es difícil cuando la edad de los niños no pueden hablar y no pueden decir, ¿verdad? Así es. Es tarea de los padres estar atentos. Así es, los padres atentos, el pediatra que también juega un papel importante, ¿verdad? Porque generalmente, pues obviamente lo llevamos desde chiquitito a la vacunación, ya que el pediatra esté en contacto con él, digamos como que es el primer médico que tiene contacto con nuestro bebé. También es importante que ellos pues estén vigilando este tipo de cosas para poder dar un consejo a los padres de llevar al niño al oftalmólogo, ¿verdad? Un equipo, ¿verdad? También lo podría conformar los maestros. Así es, ya cuando están en la edad escolar, pues los maestros, ¿verdad?, que estén atentos. Pero como usted bien decía, a veces el niño no se percata, ¿verdad?, de que tiene dificultad, pero sí el maestro puede decir, bueno, no está copiando bien el pizarrón, se acerca mucho a leer, todo ese tipo de cosas que nos van orientando para saber que hay que llevarlo a una consulta, ¿verdad?
Hablando de números y de porcentajes, tal vez usted no los tenga precisos o tal vez sí, ¿qué nos puede comentar de actualmente cuántos niños con problemas en nuestro país se registran con problemas de visión? Sí, es un poquito difícil decirlo, o en ¿verdad? su clínica, Porque tal vez como... no hay una estadística como tal a nivel nacional, por lo menos que yo conozca, ¿verdad? En general, por lo menos en el hospital, le diría yo que problemas de lentes, dice usted, con respecto a problemas de lentes, alrededor de un 20%, tal vez 1 de cada 5 niños necesita lentes, ¿verdad? Por ahí. En el Hospital Rodolfo Robles, aproximadamente ¿cuántos niños atienden al día? En lo que es la unidad pediátrica, estamos atendiendo alrededor de unos 90 niños diarios, alrededor de unos 480, 500 al mes, ¿verdad? En lo que es la unidad pediátrica nada más, aparte está adultos, ¿verdad? ¿Usted considera que esto va en aumento? Sí, mire, más o menos hemos tenido esa cifra, ¿verdad? Depende de los meses del año. Generalmente lo que es vacaciones, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre aumenta bastante porque los padres aprovechan a llevar a los hijos para la consulta oftalmológica, ¿verdad? Porque están de vacaciones. Pero sí, más o menos ahí se ha mantenido, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más comunes que los niños presentan? Bueno, desde defectos refractivos, como hablábamos en cuanto a la necesidad de gafas, ¿verdad? Problemas de estrabismo también hay, ¿verdad? De mala alineación ocular, ¿verdad? Conjuntivitis y problemas inflamatorios e infecciosos de los ojos, ¿verdad? Son de lo que más consultan, ¿verdad? ¿Se pueden corregir? Muchos de ellos sí, la mayoría sí, y sobre todo lo más importante es un diagnóstico temprano, ¿verdad? Para poder, pues, dar la solución al problema y evitar complicaciones posteriores que ya muchas veces con avanzadas las cosas pues ya no se pueden corregir, ¿verdad? Pero sí, lo que es los defectos refractivos pues con gafas, ¿verdad? Dependiendo de la edad del niño pues así se prescriben, ¿verdad? Incluso lentes de contacto si ya son más grandes o, ¿verdad? Por la coquetería no quieren usar las gafas. Y hay cirugía, hay cualquier otro tipo de cosas, medicamentos, ¿verdad? Tratamientos médicos que podemos utilizar para tratar, sí, la mayoría de problemas oculares. Hablando de los problemas oculares, sabemos que es importante los primeros meses, los primeros días de vida de un ser humano. ¿Cómo considera usted que es la mejor forma de estimular a un bebé, hablando del tema visual? Sí, precisamente los primeros años de vida son bien, bien importantes y es como un periodo crítico en cuanto al desarrollo visual, ¿verdad? Porque se está pues madurando todo lo que es el área visual de nuestro cerebro y necesita pues de esta percepción adecuada de las imágenes para poder seguir desarrollando, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que tengamos en cuenta esta estimulación del bebé, ¿verdad? Generalmente un bebé cuando nace ve alrededor de 20 a 30 centímetros, entonces es importante que nos acerquemos a él, ¿verdad? Que no lo dejemos en la cama con una pachita, sino que tengamos ese contacto con nuestro hijo de cerca para que vaya reconociendo nuestra cara, nuestros rasgos, vaya distinguiendo, presentarle objetos brillantes de colores vivos, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes tamaños. Todo ese tipo de cosas van haciendo que el niño vaya discriminando y vaya desarrollando y estimulando su visión. Móviles. Móviles, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que sigan objetos. Ya cuando son un poquito más grandes, pues podemos hacerlo por medio de juegos, ¿verdad? Como le decía, hay muchos juegos que venden con formas que uno tiene que cazar en la forma o apilar según tamaño, según colores, asociar, y ya va uno también ayudándoles a que vayan estimulando su lenguaje, porque va uno diciéndoles cómo se llama, dónde está, o que vayan a alcanzar un objeto que está lejos. Todo eso los va también ayudando a ir movilizándose en su entorno y a tener una coordinación ojo-mano con su cuerpo, con el entorno, etcétera, ¿verdad? Sí, aparte de ayudarlos, nosotros como padres compartimos un momento agradable con nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Bueno, aparte, si los niños no presentan algún síntoma, ¿es importante que vayan a una consulta? Sí. ¿Cada cuánto? Como le decía, si nosotros no vemos ninguna de las alteraciones que estuvimos platicando hace un momento, pues 2 a 3 años de edad es bueno llevarlos al oftalmólogo. Ahí podemos nosotros ver cuál es su visión, si necesita gafas, si tuviera alguna otra alteración y si se está desarrollando bien, ¿verdad? Incluso muchos niños que tienen hipermetropía, que es, digamos, que no pueden ver de cerca más que de lejos, ¿verdad?
ellos no se quejan y pueden llegar a tener una buena visión porque acomodan, es decir, como que esfuerzan mucho sus ojitos para poder ver y eso les puede causar fatiga visual, dolores de cabeza y no lo dicen, ¿verdad? Muchas veces. Entonces es momento de llevarlo al oftalmólogo a esa edad para determinar cómo está y dar un tratamiento temprano, ¿verdad? Doctora, ¿nos podría explicar este caso que podemos ver en nuestra pantalla sobre esta niña? ¿Qué problema tiene ella? ¿Y cuáles son los pasos del examen que usted le realizó? Bueno, a ella específicamente, la que estaba anteriormente, que estaba con unos prismas enfrente de sus lentes y que estaba haciéndole así, ella tiene problema de estrabismo, tiene ojitos torcidos, entonces le estaba midiendo cuánto es el estrabismo que tiene. ¿Ella tenía un ojo tapado? Ella llegó con ojito tapado, sí, tenía un parche. Nosotros muchas veces tratamos con parche cuando son ambliopías, o sea, ojito perezoso. Todo esto que estábamos comentando de cuándo llevar al oftalmólogo y que es mejor pronto que tarde, ¿verdad? Precisamente va encaminado a eso, evitar que el niño tenga ojos perezosos y que más adelante pues ya no puedan corregirse, ni siquiera con uso de gafas, ni con una cirugía, ni con nada, porque el ojo dejó de estimularse y entonces pues perdió la visión por Aragán, ¿verdad? Entonces ella sí tenía un parchecito, porque estamos tratándole eso, ¿verdad? El ojito perezoso, que tapamos el ojo bueno para que el ojito perezoso se estimule y vaya mejorando su visión. ¿Aproximadamente cuántos días es de tratamiento para este caso de la niña? El tratamiento de parche es muy variable, depende del grado de ambliopía, ¿verdad? Si es muy profunda, si no es tanto, si no lo es tanto, si el paciente lo utiliza, porque muchas veces es un poquito difícil. Y es muy variable, la verdad es que no le podría estimar qué tiempo exacto, depende del caso. Ajá. Bueno, podemos observar también que usted en estas imágenes atiende a muchos pacientes de diferentes edades. ¿Depende de la edad el examen que usted le realiza o todos los pasos son iguales a todos los niños? En general todos los pasos son iguales, hay que tomarles agudeza visual, ver si necesitan lentes, ¿verdad? Verlos en lámpara de hendidura, que es una como lámpara de microscopio en donde vemos todas las estructuras del ojo, verles el fondo de ojo. Pero obviamente mientras más grande sea el niño, pues más completo y mejor va a ir siendo el examen, porque ya tenemos también la colaboración de ellos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que de bebés no podamos también estimar todas estas cosas. Y sí es bien importante, porque sí le digo, tenemos muchísimos pacientes que consultan las madres cuando ya están muy grandes, porque dicen que les han dicho o es su creencia que chiquitos no se les puede hacer un examen oftalmológico o que no se les puede operar o que no se puede poner gafas y eso no es cierto. Y eso, ¿verdad? Es mentira. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, quédese en sintonía de TN23, regresamos con más en este programa Por Su Salud con este interesante tema, ya volvemos. Continuamos en este programa Por Su Salud, resolviendo nuestras dudas acerca de este importante tema que es el examen oftalmológico en nuestros niños. Queremos recordarle que nos puede encontrar a través de las redes sociales. En Facebook estamos como TN23 y en Twitter como @TN23 Noticias. En pantalla están las direcciones para que usted tome nota y por supuesto comparta sus opiniones acerca de este programa y de los demás que le presentamos en la programación de TN23. Continuamos en compañía de la doctora Marisa Ordóñez, quien es oftalmóloga del Hospital Rodolfo Robles, para que nos siga aclarando todas estas dudas que tenemos como padres de familia, pero queremos informarle, doctora, que nuestros compañeros reporteros salieron a las calles a preguntarle a las personas cuáles son las dudas más frecuentes acerca de este tema, así que vamos a escuchar la primera pregunta. Okay. Doctora, la pregunta es si mi hijo va a mejorar al usar los lentes. Bueno, definitivamente sí va a mejorar en cuanto a tener una mejor agudeza visual. Ahora, muchas veces los padres le dicen al niño, mira, usa tus lentes porque te vas a curar, y si no, no te vas a curar y no vas a dejar de usarlos. Eso sí no es cierto, ¿verdad? Los lentes se utilizan para mejorar la agudeza visual y con lentes van a ver bien y sin lentes van a seguir viendo mal. No es que vayan a curarse y que va a llegar un momento en el que el niño va a dejar de utilizar los lentes porque ya se curó con los anteojos. No, ¿verdad? No es así.
Como padres de familia, informar bien a nuestros hijos, ¿verdad? Acerca de exacto. esto. Como puede ir variando la graduación, Ajá. eso sí, ¿verdad? La graduación puede ser diferente y puede ir graduando, y de ahí la importancia de que vayan periódicamente a chequearse. Tampoco es tener lentes y bueno, ya no volvió a ir, ¿verdad? No. Periódicamente, según el oftalmólogo le indique, ir a sus consultas, porque sí la graduación puede variar, pero no es que con el usar los lentes ya se curó y en un año ya no va a necesitarlos, ¿verdad? Ok, vamos con la segunda pregunta. Doctora, mi hija mira mucha televisión, es por eso que necesita lentes. Bueno, eso también es una de las creencias de la mayoría de la gente, y le dicen a sus hijos que no vean la tele porque van a necesitar anteojos. Y realmente no es cierto, ¿verdad? Lo que es, digamos, lo que es miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son las enfermedades por las cuales necesitamos lentes, es ya una configuración del ojo, ¿verdad? Es un poquito más largo que el promedio, o es un poquito más corto, o hay curvaturas distintas en la córnea por las cuales tenemos un astigmatismo. Entonces no es el ver televisión o el ver una computadora lo que nos va a hacer la necesidad de lentes. Ahora, sí es importante, y esto como recomendaciones, adelantándonos un poquito a ellas, que el niño pues tenga su horario de ver televisión, lo haga a una distancia 2 a 3 metros, ¿verdad? Igual una computadora, más o menos a 50 centímetros, con una iluminación correcta y todo ese tipo de cosas que sí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque sí, lo que son televisión, computadora, juegos electrónicos, sí van dando una fatiga visual, eso sí, ¿verdad? Nos pueden dar un poquito de ojo seco, pero no que por eso necesite lentes. Eso mismo le iba a preguntar, que tal vez, como usted indicaba, el ver televisión no afecta, pero tal vez la forma y la distancia, porque si lo ve demasiado cerca, sí. Sí, no debe ser, y también con una buena iluminación y teniendo espacios, digamos, no estar ahí 5 horas seguidas, sino teniendo sus espacios de descanso, porque generalmente todo este tipo de pantallas nos presentan mucha iluminación, pero poco contraste. Entonces el ojo se va fatigando, ¿verdad? Y entonces pues empieza a tener lagrimeo, hasta rojo, etcétera, ¿verdad? Ok, vamos con la tercera pregunta. Doctora, ¿será normal que mi nena tuerza los ojos? Definitivamente no es normal que un niño tuerza los ojos. Ahora, más o menos hasta los 4 meses de edad sí puede ir uno teniendo un poquito de, es decir, ver que los ojitos no están como muy coordinados, porque va, como explicábamos antes, madurando todo ese tipo de cuestiones desde los primeros años, ¿verdad? Pero a partir de los 4 o 6 meses de edad, definitivamente los ojos deben de estar coordinados en sus movimientos y no debe haber ningún ojo torcido. Y se puede consultar desde entonces, no hay que esperar a que sea grande. A partir de los 4 meses ya debe estar... Sí, 4 o 6 meses de edad ya deben estar sus ojos coordinados, moverse juntos, verá que no haya ningún ojito torcido, ¿verdad? Bueno, vamos con la última pregunta. Doctora, ¿a qué edad pueden operar a mi niña? Bueno, eso depende de la patología a la que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es una catarata, pues desde que se detecta hay que operarla, sobre todo si es solo de un ojo, por lo que platicábamos del ojo perezoso, ¿verdad? Obviamente el ojito que no tiene estímulo, que sería el de la catarata, pues nos queda completamente perezoso si no lo hacemos en las primeras semanas a meses de vida la cirugía, ¿verdad? Entonces, catarata detectada, catarata operada casi que inmediatamente. Entonces depende de lo que sea. Por ejemplo, un estrabismo sí podemos tomarnos un poquito más de tiempo, sobre todo que tenemos que tener en cuenta que para poderlo operar necesitamos la colaboración del niño para poder medirlo de lejos, medir la cantidad que tuerce el ojito. Tiene que tener una buena agudeza visual, ¿verdad? En ambos ojos. Debe tener corregidos si es que tiene problema refractivo con gafas, ¿verdad? Y debe estar estable la medición para hacer ya una cirugía como tal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la patología, ¿verdad? Y dependiendo del caso y dependiendo del niño. Bueno, nos indican los compañeros de producción que hay otra pregunta de los amigos televidentes. Veamos. Okay. Doctora, a mi hijo le duele la cabeza. ¿Es necesario que mi hijo utilice lentes? Como platicábamos hace un ratito, ¿verdad? Cuando tienen fatiga visual, generalmente les duele la cabeza. Y sí, puede ser por problema de lentes. Hace un ratito también hablábamos de lo que es la hipermetropía, que el niño acomoda, ¿verdad? Es decir, como que cambia su cristalino, se hace un poquito más ancho para poder enfocar mejor. Y eso sí causa un poquito de problema
visual, fatiga visual y dolor de cabeza. Entonces, a veces sí es por problema de necesidad de lentes, pues sí hay que consultar al oftalmólogo. Y así se descarta esa posibilidad, pues entonces ya hay que ir con el neurólogo, el pediatra, etcétera, ¿verdad? Para seguir investigando el dolor de cabeza. Así que es importante tocar este tema sobre la importancia del examen oftalmológico en niños, porque sabemos que bueno, muchos establecimientos ya iniciaron el ciclo escolar 2013 y es por ello que como padres de familia debemos apoyar a nuestros hijos, ya que empiezan a estudiar, a leer. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que usted considera importantes para que los padres de familia los tomen en cuenta? Bueno, todo lo que ya platicamos en cuanto a estar alertas, ¿verdad? Cualquier alteración que ustedes vean en los ojos de sus hijos, si ven que se acercan mucho a leer, al hacer sus deberes, a la televisión, si les dicen que tienen ojitos cansados, cefaleas, pues dolores de cabeza, que les lagrimean mucho, si el maestro pues les dice que confunde letras o no pone atención en lo que está leyendo, ¿verdad? Y cualquier alteración pues que vean, ¿verdad? Pues obviamente hay que ir inmediatamente al oftalmólogo. Si utiliza gafas, pues estar pendiente de que las use, ¿verdad? De que vaya periódicamente a sus consultas para ir viendo precisamente estos cambios de graduación que a veces hay. Tener en cuenta lo que hablábamos de las distancias a la que debe verse una televisión o una computadora, tener estos descansos periódicos para no fatigar nuestros ojos, ¿verdad? Todo este tipo de recomendaciones pues que son importantes que tengamos en cuenta para la salud visual de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, es que la mayoría de problemas escolares también es importante mencionar que se dan por problemas visuales y muchos de los padres no saben por qué sus hijos tal vez están fallando en sus estudios, por qué no ponen mucha atención y es por ello, ¿verdad? Sí, en los estudios se ha podido verificar que el 80 al 90% de lo que aprendemos es a través de la visión, ¿verdad? Un 8% de la audición y el resto de los demás sentidos, ¿verdad? Entonces, mire lo importante que es el percibir el mundo, ¿verdad? Y poderlo, es lo que entra, digamos, a nuestro cerebro para que sea analizado y sí, alrededor de un 30% de los problemas de aprendizaje son debidos a alteraciones visuales. Entonces, sí es bien importante. Bueno, ya para finalizar esta entrevista de Por Su Salud, ¿a qué edad alcanza la madurez completa en el sistema visual un ser humano? Alrededor de los 9 años ya está bastante maduro, ¿verdad? Pero en general, tal vez 14, 15 años ya la maduración visual es completa, ¿verdad? A los 9 años, pero usted indicaba que es importante que inicien los exámenes oftalmológicos. Sí, antes de eso, ¿verdad? Antes de eso. Sí. Bueno, queremos agradecer, doctora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, enorme Claudia, gusto tenerla muy acá amable. Y muchas gracias por venir a aclarar todas esas dudas que tenemos como padres de familia. Y a usted, estimado televidente, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y como siempre, le invitamos a que siga formando parte de nuestra programación, la programación de TN23. Hasta pronto.